Mucha fuerza. Este tema de proyectarse o seguir o continuar en campaña, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿La sienta a Cristina en campaña? Yo creo que es como el ajedrez, ¿no? No hay mejor defensa que un buen ataque. Y Cristina hoy está saliendo, digamos, producto de las distintas cosas que todos ustedes han comentado, de los bolsos y todo. Y quizás en el reportaje que le hicieron se deja entrever como aquel boxeador que está grogui y se ríe, ¿no? Como que los golpes hoy como una ciudadana común le entran, como que las causas le duelen. Y bueno, y tiene esta estrategia, que bueno, será una estrategia, pero indudablemente los delitos por los que se le acusan existen, los temas están comprobados, y en el tiempo deberá rendir cuentas a la justicia, como Daniel Scioli. Sí. Ahora, ¿por qué no preguntarse? Tranquilo. Hay una encuesta de hace algunas horas. Dígale vos que... La leyó Diego ayer acá. Es la mejor posicionada en la provincia de Buenos Aires. Es lejos la mejor posicionada en la provincia de Buenos Aires. Eso quiere decir que la gente la quiere. La gente la quiere. Después Vos cuando eras socialista denunciaste a Jaime. Vos eras socialista denunciaste a Jaime. Ahora te olvidaste. Ahora te olvidaste. Lo que pasa en la calle. ¿Pero qué tiene que podés ver? mostrar una realidad en los medios tener, y en un discurso hegemónico. Pero no podés negar lo que pasa en la calle. No es una encuesta. Ganaba Scioli el año pasado. Ganaba Scioli el año pasado. Es una encuesta. De todas formas habría que ver si la candidatura de Cristina no es para buscar fueros. Porque eso lo hubiese hecho antes. Lo hubiese hecho antes. Lo hubiese hecho antes. Bueno, no pensaban que perdían. No lo quiso ni lo pensó. No pensaba lo hubiese hecho antes. Lo hizo en la elección anterior. Va a buscar fueros. Y eso sería lo grave. Carlos Menem hoy tiene fueros, es un senador. Y tendría que estar por la causa del tráfico de armas. ¿Sabés qué me parece? ¿Sabés que Macri se presentó para presidente para buscar fueros? ¿Vos sabés eso? Porque si no, porque él sabía que iba a terminar preso. Por ese motivo es presidente. Lo que decís no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Si hubiese querido tener fuero, se hubiese presentado como candidato en algún cargo. Tranquilo. No es lo mismo. Otra cosa que me llamó la atención. Sigamos avanzando, por favor, porque hay muchos temas para hoy. Sí, pará porque mañana va Mauricio Macri a la sociedad rural. Sí. Mañana va a ser el día con la historia, claro, ya había ido, pero con la historia que hay con los presidentes de la nación, nada más y nada menos que en la sociedad rural. Parece estar de Mendigura que quiere aclarar algo. ¿Lo chiflarán? ¿Lo chiflarán o no? No creo. Vemos el informe y después analizamos absolutamente todo. Mirá. Vamos a otro tema. Y un día volvió. Después de una larga cantidad de años, un presidente se hará presente en la inauguración de la rural. Macri estará en la rural. El presidente dará un discurso mañana en el acto central de Palermo, luego de 15 años sin la presencia de un jefe de Estado. Tenemos muchos motivos para estar contentos, va a ser un Palermo diferente. Después de los años que nos tocó vivir, agradecemos profundamente que hayan vuelto las autoridades nacionales y provinciales. Productores agropecuarios y gobierno. Una relación que tiene más o menos cortocircuitos, depende de quién esté en el sillón de Rivadavia. Paro agropecuario se dispuso ayer por primera vez frente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Las cuatro entidades agropecuarias se unieron para protestar por la retención. Y yo veía que desde un sector de la sociedad, 4 personas a las que nadie votó se reunían y comunicaban al resto de los argentinos quién podía andar por las rutas del país y quién no. Me di cuenta que estaban de otra situación muy diferente. Ya no era retenciones sí o retenciones no. Se estaba interfiriendo en la misma construcción democrática. Sin la nefasta intervención a los mercados, sin anacrónicos controles de precios, sin ridículas trabas y prohibiciones para exportar, sin apropiarse de la renta de los productores agropecuarios. La Presidenta de la Nación Argentina decreta: instrúyase a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, realice todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble denominado Predio Ferial de Palermo. El precio vil pagado por este bien inmueble del Estado Nacional se suma el gravísimo hecho de que la sociedad rural argentina ha dejado de pagar los compromisos contraídos por aquel acto administrativo.
deuda que asciende a 157.397.269 pesos. Usted, señora presidenta, se estará informada a través de su ministro de Agricultura y Ganadería lo que está pasando en el campo argentino. Permítame decirle que su política fracasó, señora presidenta. El presidente de la Nación visitó en Palermo la muestra número 117 de la exposición rural. Al ingresar al predio, Kirchner fue saludado por productores agropecuarios y la gente que visitaba la muestra. Cuando nosotros podemos tomar determinaciones, y las vamos a tomar trabajando en forma conjunta, directa y en una comunicación permanente con los hombres del campo, como con los hombres de otros sectores de la sociedad, con todo gusto lo vamos a anunciar. Llevamos 64 días de gobierno. Las respuestas tienen que ir de la mano de la realidad. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia. Es una actitud fascista el no escuchar al orador. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen ese comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Aplaudieron fuera del aire, vamos. Alfonso. Se emociona. ¿Qué pasó ese día que lo chiflaron a Alfonsín? Una antidemocrática, una actitud del país que uno cree que es chico. Y lo triste sería que queramos que ese debate tiene que seguir. Esa posibilidad que te dice la Argentina de 5 millones de habitantes que fue hace 2 siglos. De no entender que precisamente hoy el campo se acabó, el campo contra la industria. Hoy el proyecto es uno solo, hay 40 millones de argentinos que hay que incluir. Entonces este debate parece prehistórico. Ahora, ¿se aprendió? Yo creo que hoy está todavía. Entonces, ojalá mañana, si vos me pedías, se reivindique esto. A ese presidente, que todo el mundo lo identificó con la democracia, que se le dijo lo que se le dijo, porque estábamos hablando con un presidente institucional, se lo chiflaba, no se lo dejaba hablar. Nosotros tuvimos una experiencia similar, en el año 2002, para salir de la crisis. Pocos gobiernos le dieron tanto al campo como el gobierno de Duhalde en el 2002. ¿Por qué? No porque éramos simpáticos, porque era indispensable los dólares que el campo iba a generar para poder arrancar. Sin embargo, el secretario de Agricultura, Rafael del Pech, se lo chifló. Por supuesto no tiene nada que ver con Alfonsín, ¿no es cierto? Miremos la escala de lo que estamos hablando. Pero si se lo chifló de... ¿Podemos ver de vuelta el momento? Bancamos un minuto, Vasco, porque quiero ver el momento. Esto es historia pura de nosotros, los argentinos. Ese día histórico donde Alfonsín daba este discurso y le pasaba lo que vimos, ¿no? Lo chiflaban, mirá. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia. Es una actitud fascista el no escuchar al orador. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen ese comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. No se merecía eso. Ojalá mañana, Vasco, sí, ojalá mañana, ¿no? Déjame decir algo. Tenemos que hoy es clave romper esta grieta, romper esta dicotomía. Ojalá mañana la sociedad rural gane esto y pueda reivindicar a ese presidente. Le haría muy bien a todos. Sí, usted estaba ahí. Sí, yo quizás te pedí la palabra porque si vos escuchás todo el discurso hay un grupo de jóvenes que gritábamos Alfonsín, Alfonsín. Sí. Yo estaba en ese grupo de jóvenes. Y cuando el kirchnerismo hace gala de ese discurso, no escucha todo el discurso de Alfonsín. Entregaban silbatos para que el silbido sea más fuerte. ¿Quién lo silbó? Todo el público que estaba ahí en la sociedad rural. Toda la sociedad rural, el público que estaba ahí en la sociedad rural. En la muestra de la sociedad rural, productores, no voy a entrar en esa discusión. Pero lo que quiero valorar del discurso de Alfonsín, que no hizo lo mismo Cristina Kirchner,
y la diferencia de estatura de estadista. Alfonsín lo invitó al churrón, el presidente de la Sociedad Rural, a su despacho en la Casa Rosada al día siguiente, para que en el marco de la democracia y los consensos encontraran las soluciones que se debían encontrar. Después de haber aguantado 20 minutos de silbatina, yo me acuerdo porque llovía, nos pusimos unas bolsas de residuos, sí, estamos viendo los paraguas, y yo fui tapa de la revista Chacra. Sí, no, coincido con ambos. La reacción inteligente, estadista de Alfonsín en ese momento, de decir, no creo que sean productores agropecuarios los que me están silbando. Y coincido con de Mendiguren con la idea de terminar con la dicotomía campo-industria, porque si no va a ser un infantilismo total siempre este país. En algún momento hay que pensarnos como agroindustria. Para recuperar aquel momento, Johnny, había habido 2 levantamientos militares contra el gobierno de Alfonsín, 87 y 88. Es decir, que la democracia estaba muy vigilada y tutelada por un poder que hoy no existe, que es el poder militar. Un poder militar apoyado por... actual, Vicky, muy cortito. Hay una foto del momento actual del país, yo lo vi en la rural hoy cuando fuimos a transmitir con la red. Hay un sector que está como de luna de miel con el gobierno de Macri, que es el campo, obviamente. Devaluación, baja de retenciones, la pick-up Toyota es la más vendida, digamos, al campo le está yendo bien, indudablemente le está yendo bien. Y después hay otro sector... Igual, ojo, ¿qué campo, Johnny? Porque... Bueno, un sector del... Claro, claro, le va horrible. No, pará. Si la soja tiene un valor hay otro sector, bajísimo. La lechería la está pasando muy mal. Muy mal. Que era lo que hablábamos hoy, la lechería está pasando pésimo. Y al mismo tiempo hay otro sector que no la está pasando para nada bien, que es el sector industrial, que ha bajado la construcción, ha bajado la industria 5%. Entonces es una foto un poco de lo que está pasando en el país. Y mismo la clase media que votó Mauricio Macri, que se ve afectada por los tarifazos, etcétera. Por lo cual, insisto con esta idea de salir de la dicotomía campo-industria, porque si no, no puede ser que siempre le vaya bien a un sector sí y a otro sector no. Ahora que le quiero pegar a esto una frase, un minuto, por favor. 50 años, a ver si... rural. Pero mañana, por eso digo, ¿qué gesto interesante sería? Mañana cumple 150 años la rural. Vuelve un presidente después de 14 años. Qué bueno sería ese gesto. Qué bueno, la Argentina lo está esperando, me parece. Pero las decisiones que vienen tomando no van en esa dirección. Yo porque, estaba mirando que tengo en el vaso, porque dijo algo Brancatelli que coincidí con él, entonces no sé bien qué tome, pero en algo me parece que dijo que tiene razón. Que es en esto de hacerse cargo de las decisiones propias. Es cierto que este gobierno cuando arranca con un núcleo duro de pobreza del 30%, es cierto que agarra un país con un nivel inflacionario muy alto. Ahora también es cierto que todas las decisiones que tomó durante estos meses, hasta ahora, desde que asume hasta ahora, las decisiones que tomaron fueron tarifazo para los sectores medios, pero quita de retenciones a la renta minera. Digo, le quitaron las retenciones a la renta minera, le bajaron las retenciones al sector más concentrado del campo, no al sector que apuesta a la agroindustria, no a la lechería, a ese sector del campo que genera además mano de obra agregada. Perdón, Victoria, digamos, el sector... complicada, porque cuando sacaste las retenciones al maíz, los que crían pollo, los que crían cerdo, los que crían leche, le aumentaste el 20% del costo. Conclusión, hoy vienen los pollos de Brasil, los chanchos de Brasil y hasta de Dinamarca. Entonces la verdad que hay que hacerse cargo de lo que se recibió, por supuesto, hay que explicar claramente cuáles fueron las cuentas, pero además de las decisiones que tomaron. Sí, por favor. Déjame agregar un dato a esto, y en línea lo que dice Victoria. Hoy lo escuchaba Funes de Rioja, ¿no es cierto?, que es el copresidente del G20 privado, hablando de las bondades del proyecto de Macri. Ya estamos, desde el segundo semestre, ya estamos hablando del 5 de septiembre, cuando se reúne el G20 y las inversiones que van a llegar. Y empecé a revisar archivos. Funes de Rioja era el que decía en el año 96, y lo saqué de La Nación, que tenía que venir la flexibilización laboral. Estas son las decisiones que está tomando este gobierno. Ahora, que haya corrupción no quita lo anterior, que no digamos que esto está mal y que el rumbo está mal. Sí, Rubén, por favor. Este Alfonsín, yo estaba ese día también, este Alfonsín habla de una Argentina que no tiene absolutamente nada que ver con esta. Porque estoy de acuerdo con lo que dice el Vasco también. Creo, Vasco, me parece que el proceso que vos relatás ya pasó un poco más. Hoy, este sector del campo, que debe estar lleno de oligarcas en la sociedad rural todavía,
es el que aportó el 35% de la riqueza argentina en los últimos 12 años. Es el que financió la fiesta en buena parte. No nos olvidemos. La plata salió de ahí. La plata salió de ahí. Y hoy... Así es el mundo, ¿eh? Así es el mundo. En Europa, el sector industrial en Europa es el que tiene una ventaja comparativa por el $1.000 millones por acá le cobramos retenciones. Pero este sector, los sectores de los que hablaban ustedes también, que están hoy del campo, y no me quiero poner defensor del campo, pero estamos entrando en un discurso en el que el gobierno está siendo muy débil para defenderse, donde parece que todo lo desastroso de la Argentina pasó en los últimos 8 meses y que la herencia fue fabulosa. Este sector también está sufriendo el impacto de haber tenido una devaluación que todos consideran que ya fue corta, porque todos consideran que ya fue corta, que ya se la comió la inflación y que en los costos, no solo del sector agropecuario, sino de tus amigos empresarios, les están hundiendo las posibilidades de generar más puestos de trabajo. Este es el campo que se va a encontrar mañana Macri. Si empezamos a pensar que el campo que se encuentra mañana Macri son los colaboracionistas de la dictadura que están ahí abajo de los paraguas, bueno, no encontramos nunca un inicio de discusión. Tanto, porque en el acto aquel de año 1988, hoy, obviamente, todos reivindicamos de Alfonsín su valentía para defender la democracia. Pero en aquel momento había una hiperinflación del 1500%. Es decir, eso fue el motivo de la silbatina. Exacto. Y además se dijo, porque estábamos en campaña, para 1989, que había habido muchos sectores del peronismo que habían llevado gente a la rural. Entonces, no solamente era el campo oligarca y demás. De hecho, él dice, no son... Por eso, pero vos suponete que no era ¿vos te parece que el acto fue bueno? ¿No tenías tiempo para reivindicarlo? Mire, yo no fuimos nosotros, no, pero eso es lo que pedimos mañana. Con la foto de hoy, podemos reivindicar la historia o juzgar la historia de distinta manera. Nunca eso es lo que hace Cristina Kirchner. Era un presidente de la democracia. Pero ponete en el 1988, cuando la gente sufría por la inflación del 1500%. No era un dato menor. No era un dato menor. Y además había campaña política, estábamos frente a 1989 y el peronismo jugaba un partido también. Pero con la sociedad rural, ¿vos crees que sí, mandaba gente a la sociedad rural y hacía eso sin filtrar la rural, que mañana diga no fuimos nosotros. Lo van a decir seguramente, Vasco, lo van a decir. Vamos al próximo tema que tiene que ver con, por favor, el cruce entre La Nata y Recalde. Temas varios, lo escuchamos, lo vemos. Mirá. Corrupción o persecución política. Por un lado, Jorge La Nata sostiene que el kirchnerismo fue una mafia organizada y pide la cabeza de CFK. Por el otro, Mariano Recalde sostiene que existe un ensañamiento judicial y mediático contra el gobierno anterior. La imagen de Cristina presa sería un punto de inflexión. Sería una manera de decir, bueno, miren, acá los buenos son buenos, los malos malos. Creo que hay una campaña de persecución. No sé si alguien... tiene dudas sobre eso. Esto no tuvo que ver con lo ideológico, esto tuvo que ver con que era una banda. Estamos hablando de delitos comunes, no de delitos políticos, porque si no, después el argumento K termina siendo nos persiguen políticamente. Están buscando algo para perseguirla y para tenerla en las noticias con causas judiciales y no con otros temas. Cristina fue 3 veces sobreseída junto a Néstor por enriquecimiento ilícito. Solo por enriquecimiento ilícito Cristina iría presa. Últimamente se quiere combatir a los K y no a la corrupción. Entonces se utiliza la corrupción como una excusa. Cuando vos estás 30 años con alguien, sabés cómo es. Si tu esposo de golpe se compra un helicóptero, vos le preguntás de dónde sacó la plata. Bueno, Cristina no podía no saberlo. Yo creo en ese mito del cuadernito de Néstor, las empresas, y que Cristina en un momento dice, paren, no sé, que después todo siguió. Y entonces ella lo consintió. Queremos combatir la corrupción, hablemos en serio de la corrupción y no de algunos funcionarios en particular. Néstor empezó esta historia diciendo hay que hacer plata para hacer política. El problema es que después en el bolsillo la plata se mezcla. Hay corruptos que hay que combatirlos, lamentablemente, en todas las actividades, en todos los gobiernos. Una banda organizada como tenías manejo de la obra pública con la gente en los lugares justos. Tenías en la acusación, en la justicia, a Gil Carbó. En la UIFA es Batela. Demasiados casos aislados arman una regla, no una excepción. Creo que hay una campaña de persecución. La imagen de Cristina presa sería un punto de inflexión. A ver qué opinan. ¿Hay persecución contra el kirchnerismo? Yo creo que hay un intento de disciplinar a aquellos que sigan objetando las políticas que lleva adelante el gobierno, este gobierno de Macri, las políticas tarifarias, la política en general, ¿no? en todas las áreas. Y obviamente que ese disciplinamiento intenta acallar a los críticos. Después si existe
funcionarios involucrados en el tema corrupción, más vale que se lo investigue y que vaya preso. Yo como diputado, denuncié en su momento a un funcionario de un gobierno del cual simpatizaba, del cual era parte. ¿A cuál? A Jaime. Lo denuncié y no vi a ningún periodista que tienen condiciones y posibilidades de denunciarlo. Lo hice yo 3 veces. Y muchas veces, algún día podemos hablar... El periodismo Jaime lo denunciaba, mucho. Yo lo denuncié y nadie me dijo está mal denunciarlo dentro del propio gobierno. Al contrario, tuve toda la libertad para ir a fondo con eso. ¿Y por qué parte del proceso por el cual termina procesado es por la compra de vagones. Una de las figuras más castigadas en las últimas semanas de kirchnerismo, más expuestas, es Devido, Julio Devido. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto? Yo no, a ver, lo mismo que recién cuando se inició el programa. Dicen que hay una imputación a Scioli y después esa imputación no está. Hay una denuncia a Devido, bueno, que se lo investigue, que se busque y se lleve claridad de ese proceso y si tiene que... Es responsable que pague con la cárcel o con que lo raro es que nadie va a defender al corrupto. Los funcionarios que son funcionales al gobierno no son investigados. Pero si eran casos aislados. Nada. O sea, la investigación es hacia un lado, es hacia los que... La verdad que parece ridículo. Cuando salen a decir que eran casos aislados, los Kirchner, que no se les escapaba nada, la presidenta Néstor, entonces, si no eran corruptos, eran ineptos. No puede ser que todos sus funcionarios estén involucrados en casos de corrupción. O eran corruptos o eran ineptos. No sé qué todos los funcionarios. Pero están todos sus principales ministros, el que no está procesado está imputado. Por lo menos 5.000 funcionarios hay en el Estado. Bueno, está bien. Bueno, las cabezas, bueno, está bien, no estoy hablando. Es la misma cantidad de funcionarios procesados que tenés ahora. No estoy hablando de militantes, estoy hablando de los ministros cabezas, los que podían tomar decisiones como José López o Julio Devido. José López, entonces, ¿qué es? Un caso aislado. Nadie se dio cuenta. Y es un caso que se dio uno. Claro, Cristina estaba tomando mal. Decime aparte de López que otro caso concreto, específico. Por favor. López, Vudú, estoy haciendo memoria, López, Devido, Vudú, Jaime, Schiavi, dígame si me estoy olvidando. Bueno, estoy hablando del caso, ni hablar de sueldos compartidos, en donde ahí tenés... Hay un proceso judicial. Por supuesto que por eso vos decís cuántos funcionarios. Uno, son todos importantes. Nadie duda, yo te voy hablando el caso López, es un caso más que claro y nadie, obviamente... puede no queda más remedio que reconocer, una palabra de defensa al respecto. Los demás casos, dejar que la justicia actúe. No te ponga vos como jueza. A ver, la gente tiene la sensación que los últimos años fue una cleptocracia. Gobierno de ladrones. ¿No? En las próximas semanas, los pocos que están hoy siendo juzgados... Yo tengo esa sensación. Bueno, vos. Yo tengo esa sensación. No la gente. No le como soy un militante... Yo no tengo esa sensación y hay muchos no tienen así. Bueno, la gente no. Vos la hablamos con propiedad. Muchos... Tengo la autoridad como militante y recorriendo la gente... Yo soy gente. No, por eso... Mucha gente que yo conozco no opina como vos. Entonces, la gente no. Mucha gente, y yo particularmente pienso eso. Bueno. Ahora, en las próximas semanas... se van a ir abriendo una serie de cajas. Acá se habló mucho de Daniel Scioli, que si está procesado. La verdad, la denuncia de Carrió es el 1% de lo que se viene Scioli. Uno de los temas que está investigando Garganta era por qué salían en efectivo 80 millones de pesos en efectivo de cheques que se pagaban a proveedores, pero se canjeaban cash en la Casa Central. Hay infinidad de actos de corrupción. De todo, gobierno provincial. Muchachos, reconozcan que la política se financió con lo que le robaban a la gente. Sí. Por eso hay que cambiar el sistema. No vale la pena, no es solamente meter preso a un corrupto que hay que meterlo. Hay que cambiar el sistema, porque si sacás un corrupto, hay 20 que van a estar dispuestos a ocupar ese lugar. Entonces lo que hay que cambiar es el sistema. Sí, yo reitero la importancia que tienen los organismos de control y el rol de la oposición. Digo, porque también la provincia, bueno, todo, ya lo dijeron todos, en manos de quién estaban los organismos de control de la provincia de Buenos Aires. Los organismos de control no pueden ser un toma y daca de la política. Ahora hay algo muy importante que se va a empezar a abrir la discusión en el Congreso, que es quién va a ocupar el lugar de la Defensoría del Pueblo, del Procurador Penitenciario,
Entonces todas esas discusiones hay que abrirlas, no pueden ser un toma y daca, porque si son un toma y daca, después esos lugares son para cobrar favores. Y lo que quiero decir y reivindicar acá, porque me hago cargo, digamos, nosotros tenemos hoy a una de las mujeres que está encabezando una investigación muy importante contra Cristina Kirchner, que es Margarita Stolbizer, y ese también es el rol de la oposición, controlar lo que están haciendo y llevar adelante las denuncias con pruebas hasta las últimas consecuencias. Esperen, porque quiero compartir con ustedes una frase que me quedó esta semana cuando estuvo Raúl Castells en este programa. Raúl Castells, la verdad que es una figura que representa un montón de gente, la verdad que luchadores de todos los días, de diferentes movimientos sociales, y gente muy humilde. Y escuchen la frase que decía con respecto al gobierno de Cambiemos. ¿Qué le pasa a este sector muy humilde con el gobierno de Mauricio Macri? Escúchalo. Cuando venimos a su programa, cuando ustedes nos invitan, hacemos reunión con los compañeros y charlamos qué vamos a contar, qué vamos a decirle a usted y a los televidentes y demás. Y en mi opinión personal era que había que tener una actitud muy crítica con el gobierno actual. Y mis compañeros, que son jubilados, obreros, desocupados, el pobrerío, los compañeros lo que dijeron fue: esperemos un poco todavía. Es como que fuera tanto el shock de ver tanta corrupción del gobierno anterior, que pasándola muy mal, el ánimo popular de los más pobres, bueno, aguantemos un poco todavía, veamos a ver qué pasa y demás. Eso es lo que me han transmitido los compañeros, porque si no, yo sería un poco más duro en lo que planteo, pero esto es el ánimo casi como haciendo de sociólogo popular. Le cuento cuál es el ánimo de mis propios compañeros, que estamos en 18 provincias y que entienden que todavía hay que esperar un poco más. Esperanza. Ahora, Castel lo que dice es lo siguiente: yo podría ser mucho más crítico en este momento con el gobierno de Cambiemos, pero ante el show de la corrupción que vimos, mis compañeros me piden, la gente más humilde está hablando, me pide esperar. Ahora, ¿hasta cuándo va a poder aguantar? ¿Te acordás que el otro día decíamos, sí, la corrupción, la mega corrupción da gobernabilidad? Bueno, él lo traduce de una manera mucho más popular y mucho mejor que todos nosotros. Lo que dice: fue tanto el choreo, pero tanto que damos un crédito de un año. ¿Hasta cuándo? Bueno, yo creo que el gobierno de Macri no tiene que confundirse, no tiene que creer que esto es eterno, porque, lo decíamos el otro día, el humor social, y más en la Argentina, y más la clase media, es muy dinámico. Y cuando ve que no llega, la billetera no aguanta, cambia automáticamente. Pero insisto con este concepto de Castells, es tan fuerte el show de la corrupción que hay como un parate. ¿Vos sabés que Lázaro Báez tiene 427.000 hectáreas? Yo estaba revisando, es el cuarto terrateniente más importante de Argentina, Santiago. Viene Benetton con 1 millón de hectáreas, Tompkins, que ya falleció, con 520.000 hectáreas, Lewis, el amigo de Macri que lo recibió con el helicóptero, con 480.000 hectáreas, y Lázaro Báez es el cuarto terrateniente más importante de Argentina, una persona que está acusada de ser el testaferro de Cristina. O sea, habría que ver quién es dueño de las tierras en este país. Eso es lo que está en el... Mira, yo la verdad, es el éxito, sí, de la a mí como intendente me pasa una cosa muy parecida a lo que decía Raúl Castells, que la gente tiene esta... No sé si decirle madurez, porque uno perteneciendo a Cambiemos ya sería como tomar parte, pero eso no es una excusa para nosotros para no darnos cuenta que, y está bien y es parte del rol del periodismo, estar señalando y estar levantando la vara todo el tiempo para que el gobierno esté a la altura de las circunstancias. Entonces, es cierto, la gente tiene paciencia, está esperando cambios, y está en nuestra responsabilidad, y yo sé que lo vamos a hacer desde la provincia y desde la nación, tomar riendas en el asunto y hacer los cambios que haya que hacer, incluso en las propias ideas que tenemos. Sí, yo en algo no conformo. Sí, aquí se habló un par de veces respecto a la provincia de Buenos Aires, y yo creo que hay varias asignaturas pendientes en la provincia de Buenos Aires en el tema de lucha contra la corrupción, mecanismo de transparencia. La deuda fundamental es la creación de una oficina anticorrupción en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Paralelamente hay una ley, que yo quisiera aclararlo, que es la presentación de declaración jurada de todos los funcionarios, diputados, legisladores. El primer proyecto era de funcionarios y legisladores, en el Senado creo que están hablando diputados, senadores, jueces, fiscales. Como todo el mundo. Era solo ejecutivo y la... Pero hay un problema ahí.
y déjame advertirlo porque este es un programa que se ve mucho y todo. Han excluido de manera indirecta a los intendentes y secretarios, que muchos son millonarios. Los intendentes, los municipios pueden adherir y tiene facultades el Parlamento para obligarlos a presentar. Hay muchos intendentes que no pueden justificar su patrimonio y hay muchos concejales y funcionarios, muchos que alquilan torres, departamentos en Puerto Madero, hay muchos que viajan en primera a Disney, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por favor. Oblíguenlos. Ariano. Sí, es muy interesante, adhiero a lo que decía Johnny. El gobierno está viendo esto, el gobierno tiene encuestas, tiene mediciones y sabe que mientras Cristina Kirchner siga siendo una adversaria política, por el contraste esto favorece al gobierno. ¿Por qué? Por todos los casos de corrupción. Entonces, mientras tanto, los propios errores los puede ir matizando. Ahora, también está empezando a tomar en cuenta o a tomar conciencia de que tiene que empezar a revertir. Por eso, hoy Marcos Peña anunció una rebaja impositiva, habló de modificar el impuesto a las ganancias. Se está hablando de una reforma tributaria integral. Entrarían ahí ganancias, entraría monotributo, entraría impuesto a los bienes personales. Esto se va a hacer con el Congreso, con la Comisión Bicameral del Congreso, y Alfonso Pratgay creó una comisión para revisar la reforma tributaria, en donde va a consultar a todas las entidades. A ver, ¿lo podemos escuchar? En base a esto, creo que podría tomar este ejemplo el gobierno para revisar el tema de las tarifas. Es decir, hacer una consulta a los 8 exministros de Energía de la Nación, que tienen mucho background, que tienen, claro, que tienen, digamos, tienen prestigio, y a los partidos políticos, y hacer lo mismo, ¿no? Hacer una gran política de consenso sobre este tema. Marcos Peña habló y dijo lo siguiente, escucha, anuncios. Y otra vez será. El jefe de gabinete Marcos Peña confirmó que la escala de ganancias no se modificará hasta el 2017. El tema blanqueo de capital es muy importante porque lo que tenemos que lograr es salir de esta situación de mucha economía informal, de mucha plata argentina en el exterior. Tenemos que apostar por pagar los impuestos y para eso este sinceramiento va a permitir empezar un nuevo comienzo, creo, ¿no? Y eso va a ser importante. El tema de ganancias, este año se hizo un esfuerzo muy grande, aún en el contexto donde estábamos, casi más del 80%, si no me equivoco, no quiero mentir con la cifra, pero de los que pagaban ganancias están pagando menos ganancias, bastante menos ganancias. Y sin duda este año se tiene que sancionar una ley para modificar las escalas en el que viene. Eso se está empezando a dialogar con los sindicatos, se está empezando a dialogar con el Congreso, en el marco de una necesidad también de reformar integralmente el sistema impositivo en la Argentina. Úrsula, por favor. Bueno, el jefe de gabinete habla de un nuevo comienzo a 8 meses de gobierno, con lo cual venimos con cierto delay, ¿no? Hay mucho de lo que vos siempre planteas, hay gente que no puede esperar un nuevo comienzo, no puede esperar audiencias públicas, no puede esperar a que en algún momento se ajusten las medidas de gobierno. Ganancias es un gesto genial a la clase media que, con las modificaciones que se dieron en febrero de este año, en realidad no es que se subió el piso ni se modificó. Hay más gente que paga ganancias. Por la derogación del decreto y por todos los ajustes por decreto que hacía la expresidenta en ejercicio, la verdad es que hoy por hoy hay más gente que paga ganancias y eso tampoco resulta demasiado enriquecedor a las arcas del Estado, digamos, no llega a cumplir ese déficit. Con lo cual, ahí hay un gesto, aunque sea un guiño al ojo de la clase media, que es la principal afectada por el tarifazo. La que hoy corta calle, la que hoy se para frente a Edesur y se queja. No es los que están en el interior y que no tienen las garrafas sociales ni tienen... Sí, Rabana, por favor. Esto debería haber empezado antes. Por eso digo, hablar de un nuevo comienzo 8 meses después. Bueno, el grave problema del gobierno es que el gobierno, y lo había vendido en la campaña esto, iba a empezar con una reforma tributaria, después iba a seguir, digamos, me parece que estamos todos de acuerdo en que las tarifas hay que aumentarlas. La manera en que lo hizo seguramente debe hacer agua por todos lados, pero el paso previo era este. Entonces el problema que tuvo el gobierno, y esto fue lo que generó la primer crisis del radicalismo adentro de Cambiemos, es cuando el radicalismo le dice, primero pongamos un poco de plata y después vayamos atrás con tarifas. Mario Negri se lo dijo al jefe de gabinete en privado 100 veces esto. Y esto es lo que genera, además sigue generando un ruido político muy grande dentro del gobierno, porque el gobierno empezó a cobrar antes de distribuir. Ahora, como dice Úrsula,
tarde, y de todas maneras el tema de ganancias va a venir muy tarde, bueno, porque lo de ganancias viene para el año que viene. Pero es un reclamo que el radicalismo había otra propuesta, no era la única. Vos tenés dos temas con los contratos, que es el precio o la duración de los contratos. Entonces, si vos no querés cargar todo sobre precio, te sentás con las concesionarias, tenés 15 años, te doy 25 años, contra ese contrato que él tiene por más tiempo puede financiarse, y contra eso subir las tarifas en la medida que iba arrancando la economía, o en la medida que a la gente le iban llegando los aumentos de sueldo. Gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? A todos les digo, muchísimas gracias.